Esta noche la selección argentina se enfrenta a Perú. Esto, bueno, seguramente todos estemos viendo ahí a la escaloneta. Y Ujú. en el entretiempo, entre todos los anuncios, todo, seguramente aparezca más de uno vinculado a las apuestas online, Así es. ¿no? Una cosa me sorprendió mucho en el Mundial anterior. La semana pasada lo hablábamos con nuestra compañera Corina Duarte de la plata que están metiendo en... Sponsoreando a la AFA, a clubes del fútbol argentino, acá en La Plata estudiantes, sponsoreando a influencers, periodistas deportivos, medios partidarios, por ejemplo, de clubes. Realmente una El cantidad otro día me impresionante. contaban de incluso de medios del ascenso, o sea que ya podés apostar por lo que sea. Para la mayoría de los clubes es más ingreso lo que entra vinculado a apuesta online que, por ejemplo, los derechos televisivos, que siempre Ah, fueron sí, el era fuerte del la ingreso. tarasca. Bueno, exactamente, bueno, ya la apuesta online superó en muchos clubes los ingresos por televisación. Es un tema que venimos hablando en el equipo de Resábado, que siempre además hacía mucho que no hacíamos estos conversatorios, que es una marca distintiva incluso del programa. Y bueno, vamos a saldar ambas deudas en este momento y para eso convocamos a Walter Torchio. Él es senador de acá de la legislatura bonaerense, es miembro de la Comisión de Prevención de las Adicciones. María Berteri, ella es psicóloga, trabaja puntualmente también el tema adicciones. Y Agustín Olivares, que es subsecretario de Salud Mental, Consumo Problemático y Prevención de Violencias en el ámbito de la salud, también de aquí de la provincia de Buenos Aires, a quienes les agradecemos por el tiempo que nos están dando en este sábado. Igual no es un sábado para andar saliendo, para ir a la plaza, todo, así que, bueno, primero saludarlos, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, quería por ahí empezar por María, por su carácter, para que nos dé por ahí un marco, ¿no? Del problema, de cómo, bueno, afecta el tema de la ludopatía y sobre todo cuando es de una manera que está tan a mano. Y sobre todo me parece la novedad, también el rasgo distintivo en la juventud, cómo ha pegado en los Sí, pibes y las pibas. Me parece que es como lo novedoso. así que el aire es tuyo, María. Hola, buen día a todos. Buen día. Bien, bueno, ahí Manuel me decías, me preguntabas o me pedías un marco un poquito, una cuestión fenomenológica que llamamos los psicólogos. A ver, la situación del juego virtual está instalado en las escuelas y hay demanda tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de la salud mental al respecto, desde ya unos cuantos años, puntualmente, desde la pandemia hay un incremento, eh, pero bueno, a mí por ahí me gustaría situar respecto de las apuestas, que es lo que acá nos convoca, un hito importante, que es que en el 2019 en Argentina digamos, se inserta legislación sobre digamos, la habilitación de apuestas, perdón, de casas de apuestas nacionales. Con lo cual, lo que es digamos, los jóvenes y adolescentes, incluso niños, que toman un acceso más inmediato a estos perfiles, a la creación de estos perfiles. Después vamos a hablar de la ilegalidad, porque por supuesto que el juego es, digamos, apto para mayores de 18 años Ujú. y en territorio, pues vemos, Agustín después seguro se va a explayar, que por supuesto que no excede, digamos, la mayoría de edad. A su vez, en 2020 comienza la pandemia, Ujú. que bueno, propone un retorno a la virtualidad, que en verdad, digamos, es una oferta de lazo para los jóvenes desde, digamos, ya tenemos generaciones de nativos digitales, es decir, la generación alfa, que son los jóvenes, los niños que nacen en el entorno digital. Y en 2022, ahí como ustedes hicieron el arranque del programa, el fútbol, el Mundial de Fútbol, y bueno, digamos, la oferta de aplicaciones y de poner lo que yo llamo un plus, que es algo que engancha mucho en las adicciones, la oferta de un plus sobre el partido, porque lo cierto es que hay muchos partidos, no los del Mundial, pero hay muchos partidos
que a las juventudes, a las adolescencias y a algunos adultos se les tornan, bueno, aburridos o bueno, justamente esto que digo, donde es necesario que haya algo más, ¿no? Y las apuestas vienen en un punto a ofrecer algo de eso, ¿no? Ya no es solamente quién gana, o qué jugador se destaca, sino, bueno, yo no soy una gran entendida de fútbol, pero si tal hizo un córner de determinada manera, Claro. Si ¿no? la pelota Otro tocó tipo la de... red, Exacto, exacto. cualquier cosa. Cualquier cosa suma y da esto que les quiero transmitir como este plus. Porque claro, digamos, no es casual, ¿no? Que inserte en este momento de la sociedad este fenómeno, porque si hay algo en lo que, además de ser una sociedad donde una de las variables en las que se insertan los adolescentes es la hiperconectividad, también hay algo que los psicólogos llamamos imperativo de goce, en verdad es esta necesidad de siempre obtener más satisfacción y que por supuesto esta satisfacción no sea recogida, satisfecha, porque justamente si es satisfecha ya no es necesario no es necesario seguir buscándola, ¿no? Bueno, las apuestas en esto enganchan a la perfección. A mí por ahí me gustaría, no sé si quieren agregar algo, pero sí que me gustaría por ahí marcar, ustedes ahí hablaban de ludopatía, no hay digamos, la ludopatía es una patología, es cuando esto ya se torna una, la necesidad de juego es una necesidad y por lo tanto se genera una dependencia. Pero por ahí me gustaría contarles que hay una diferenciación que sirve para pensar esto, que también es una diferenciación bueno, sirve en general en las adicciones, y es, bueno, el jugador puede tener distintas entidades, ¿no? Puede comenzar como un jugador social, es decir, un jugador que se junta con otros para, para jugar, para tener una actividad, que hay un lazo ahí, porque bueno, si bien en la presencialidad esto es más evidente, también en la virtualidad, porque los chicos en la pandemia hacían reuniones por Zoom. Eh, pero bueno, después llega un momento en el cual, por unas variables que después podemos charlar, ese juego se puede tornar problemático. Es decir, empezar a proponer diferentes conflictos. Eh, conflictos, por ejemplo, no sé, deudas, aislamiento, peleas en colegios. Bueno, sé que Agustín seguramente va a hablar de esto porque se propone un tipo de lazo mucho más agresivo. Eh, Y después, digamos, por otro tipo de variables que no son las mismas para que un consumo se torne problemático, puede suceder la patología. Pero bueno, ahí yo quería hacer esta salvedad porque la patología, o sea, un diagnóstico, y justamente que estamos, por lo menos a mí me interesa mucho pensar esto en las adolescencias y en las juventudes, y en las niñeces también, y sobre todo en las niñeces, los diagnósticos, decimos los psicólogos que se escriben con lápiz, que son por un tiempo, ¿no? Y si hay algo de eso que después se resuelve, ya sea porque hay algo, digamos, de la dinámica de la subjetividad que va cambiando, o bueno, por un tratamiento, bueno, ya es muy importante que en las juventudes y en las adolescencias y sobre todo en las niñeces, esos diagnósticos digamos, no estigmaticen, y en las adolescencias la importancia del diagnóstico es que corre el peligro de ofrecer cierta identidad. Bueno, esto es más complejo, por ahí es sábado de la mañana, no los quiero aburrir, pero, pero bueno, nada, un poco este es el estado de la cuestión. Hay muchas ¿Puedo cosas agregar para algo? comentar. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, estaba esperando eso. ¿Puedo agregar algo? Eh, a lo largo de la historia de la humanidad, lo social le ha dado un marco a los consumos. ¿Sí? En su momento estaban asociados a rituales, a prácticas religiosas,
Y con el paso del tiempo, hay algo de lo social que le hace un marco y que le da un borde y que le da un sentido a las prácticas de consumo de los sujetos, ha ido variando. No se puede, perdón, no se puede pensar los consumos sin pensar la época. Y eso me parece que es importante para ordenar. Hay algo de esta época que empuja a determinados consumos, que está atravesado por un montón de coordenadas que tienen que ver que son propias de ahora. Entonces tenemos que empezar a interrogarnos, porque las claves en las cuales pensábamos a los sujetos hoy nos han quedado desactualizadas. Las claves de cómo pensábamos a las niñeces, a las infancias, incluso las instituciones que acompañaban a esas niñeces, esas infancias, tienen herramientas para pensar otro tipo de sujetos. Y hoy estos sujetos, estos adolescentes, de los cuales tenemos enfrente y que estamos viendo este tipo de problemáticas, necesita otro tipo de abordaje, pensar otro tipo de preguntas, pensar y abrir otros interrogantes. ¿Por qué? Porque como decía María, después y por la pandemia se profundizó un proceso de digitalización de la vida cotidiana, donde el otro era un enemigo, donde el otro podía contagiarnos, y a partir de ahí nuestro lazo con el mundo se hizo a través de las pantallas. Y nosotros estamos hablando siendo una generación que no se crió con pantallas. Pensemos en generaciones que se criaron con pantallas y que en etapas constitutivas armaron lazo con el mundo a través de las pantallas. Entonces, algo que quiero marcar acá es que el tema de las apuestas online no hay que perder de vista que hay que pensar el contexto y hay que pensar que está enmarcado dentro de otras problemáticas que tienen que ver con el consumo de entornos digitales, como por ejemplo el uso de videojuegos excesivos, por ejemplo, lo que es todo lo que es la educación a través de las pantallas o no, por ejemplo, los trastornos del sueño generados por el uso. Así que hay algo de eso para pensar. ¿Cuál es este entorno, cómo alimenta y qué sentido le da a este tipo de consumo y a estas prácticas de los adolescentes? Y está bueno para seguir pensando interrogantes nuevos. Sí. Walter Torchio lo presentábamos, él es senador de acá de la legislatura bonaerense, justamente de la Comisión de Prevención de las Adicciones, y nos interesaba tener tu voz para ver, bueno, qué se puede hacer desde una legislación provincial, sobre todo cuando hablamos de plataformas desde las que se puede acceder de cualquier punto del globo, ¿no? ¿Hasta qué punto cuál es el margen de acción que se puede tener desde una legislación provincial? Mira, obviamente que podemos trabajar, y eso está más que claro, y tenemos el enorme desafío de hacerlo. Nosotros lo que primero fuimos fue detectando el problema. Un problema importante, un problema serio, que tiene que ver con, como decían anteriormente María y Agustín, con este tiempo moderno donde lo digital es algo muy cómodo. Antes, para vos poder acceder al juego, tenías que ir al casino, tenías que ir al hipódromo, tenías que ir a un bingo, tenías que ir a una casa de lotería, tenías que salir de tu casa, te tenías que desplazar para poder hacer eso. Y además tenías un control en el ingreso. Acá no sucede de la misma manera. O sea, vos no tenés que dejar ninguna reunión. Creo que justo no tenés que dejar tu trabajo, no tenés que dejar la escuela, no tenés que dejar la escuela. O sea, porque además el juego es las 24 horas. Y tenés una enorme cantidad de variables. Publicidad tremenda que genera expectativas con relación a eso. En las redes sociales, fundamentalmente, muchas veces algunos personajes, algunos youtubers, lo que muestran es que siempre se gana y que nunca se pierde. Todos donde queremos satisfacción. Creo que tenemos algún problema con la conexión de Walter. Sentir esa posibilidad de sentirnos ganador. Se entrecorta. Se entrecorta un poco, sí. Y Walter, quizás por ahí podés resetear tu módem o verificar tu conexión y te volvés a conectar porque te escuchamos medio entrecortado. Dale. O no sé si es un problema de señal, quizás, bueno, mientras te esperamos... ¿Puedo levantar un guante que... Sí, Agustín. A ver.
mientras Walter se acomoda. En Argentina tenemos dos marcos normativos que nos permiten pensar el problema. La Ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó en el 2010, que nos ordena las problemáticas de consumo y de adicciones como un problema de salud. Eso es un detalle que es importante. ¿Por qué? Porque nos hace no criminalizar ni penalizar al consumidor y nos hace abrir la mirada a pensarlo como una problemática que necesita una participación activa de todos los actores del Estado. ¿Sí? Educación, familia, organismos de salud, etc. Y por otro lado, la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos define el consumo problemático más allá de la legalidad o la ilegalidad de las sustancias e incluye, además de las sustancias psicoactivas, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías. O sea, nos saca de pensar el consumo problemático solamente en relación al consumo de sustancias, tabaco, alcohol, cannabis, y nos lleva a ampliar el paradigma y pensar cómo abordamos esta problemática desde los diferentes organismos del Estado. Entonces, tomando lo que decía Walter, es importante para pensar que esto es un problema de salud, que necesita, ¿sí?, la convocatoria. Ahora que te tengo acá y que hablaste del tema de los clubes, ayer salió una noticia muy interesante, es que Vélez había tomado la decisión de terminar el contrato con la casa de apuestas deportivas, que le requería un ingreso importante. $400.000. Exactamente, interesante para pensar, bueno, cómo algo de eso se empieza a cuestionar. Porque claramente, como decía Walter, los influencers y los clubes tienen una participación. $400.000 le pagaba una de estas plataformas a un club. Exactamente. Que no es la única publicidad que hacen. No, para nada. Digo por ahí para tener una escala de la plata que maneja esta gente, ¿no? Exacto. Si en una boca de publicidad baja $400.000. Total. Y hago un comentario que me parece pertinente. Cuando se legaliza en Argentina en el 2021, en el mismo momento, en España se estaba prohibiendo las publicidades de casas de apuestas deportivas en los clubes de fútbol. Entonces, no hay que perder de vista que esto es un problema que trasciende las fronteras del país, que al no tener marcos regulatorios, al aparecer marcos regulatorios en otros países, se busca otros mercados, con las condiciones económicas, en una población vulnerable como son los adolescentes. Entonces, donde perdieron mercado, buscaron otros lugares. Latinoamérica es un lugar muy propicio para su desarrollo. Eso no hay que perderlo de vista. Walter, Hola. Perdón, les pido disculpas. No sé si ahora me escuchan mejor. Sí, perfecto. Que sí. Perfecto, bueno. No, básicamente lo que yo le quería contar que tenemos una enorme preocupación. Como bien decían ustedes, hay una enorme cantidad de publicidad, pero muchas de ellas tienen que ver con publicidad ni siquiera no oficial o en los canales oficiales, sino a través de redes sociales, de plataformas que además no están autorizadas. Eso también es una complicación. Para que ustedes tengan el contexto, casi entre el 70 y el 80% del juego es ilegal. O sea, no va por las plataformas habituales. Por eso es que también los chicos tienen esa facilidad para poder acceder al juego. Lo que hace la publicidad instala el tema, pero además tenemos la enorme responsabilidad de ver cómo hacemos para poder controlar fundamentalmente lo que es ilegal. Porque tenemos que controlar mejor las plataformas que están autorizadas, trabajar con las billeteras virtuales, hacer mejores controles, pero tenemos el enorme desafío en esta dinámica que tiene hoy por delante esta nueva tecnología, que es cómo podemos resolver rápidamente las plataformas que no están autorizadas. Y vuelvo a decir, el problema que hoy existe con el juego, creo que hoy se interrumpía mi comunicación, tiene que ver con que históricamente la ludopatía estaba vinculada a los mayores. Claro. ¿Por qué? Porque era en el casino, era en el hipódromo, era en el bingo. Para ir a esos lugares tenías que ser mayor de edad, si no, estabas controlado, pero además tenías que salir de tu casa. Hoy lo haces en cualquier lugar. Basta tener el celular y la posibilidad de contar con algún cajero virtual, jugás. Entonces, no tenés que salir del aula, no tenés que salir de la reunión familiar, no tenés que salir de tu trabajo. Es un problema muy serio y por eso hay que abordarlo con educación,
en la prevención y con salud, porque es muy importante también cómo lo comunicamos, porque tenemos como dos vías acá. Primero, evitar que los chicos sigan ingresando a estos juegos. Y por otro lado, qué hacer con los que ya ingresaron. Entonces, son dos desafíos diferentes que tenemos por delante, ¿no? Y en eso también trabajar muchísimo desde la legislación y obviamente con el ámbito de seguridad. Pero en este nuevo contexto, en este nuevo momento de la humanidad, la verdad que es bastante complejo, se requiere además la articulación de nación básicamente en esto, con la provincia, digamos, de la provincia podemos hacer algo, obviamente, digamos, el Estado provincial está permanentemente llevando adelante políticas públicas en esta dirección, pero necesitamos del Estado Nacional porque es el paraguas más importante para poder fijar normas en cuanto a esto. Claramente el deporte es un tema porque todos miramos los partidos de la selección, o nos gustan las carreras de autos, o nos gusta el básquet, o nos gusta el tenis, y vemos un montón de ejemplos de deportistas internacionales o nacionales que han tenido complicaciones con el juego. Ujú. Está muy arraigado y básicamente está muy arraigado, bueno, lo hemos visto también con algún periodista, ¿no? Que ha tenido problemas y que lo ha comunicado, y Ujú. hay que agradecerle también que tome esa decisión de asumir su problema y además de contarlo para intentar que otros no accedan a estos lugares. Vuelvo a decir, nosotros desde la legislatura venimos manteniendo una serie de reuniones, ambas cámaras, intentando de poder encontrar algunas herramientas que nos permitan abordar este problema. Vuelvo a decir, es muy importante la prevención, hay que ver cómo se lo comunicamos a los pibes y a las pibas, porque a veces también, si no lo comunicamos bien, lo que podemos generar es las ganas de querer probar. Sí, sí. Entonces, María, estabas pidiendo. Walter, sí, quería hacer un comentario antes que sigan por ahí yendo por la legislación. Decías antes, Walter, el proceso que implicaba antes acceder a los juegos, ¿no? Ir a desplazarse hacia un lugar, por ejemplo. Eso también me parece que ahí hay que de nuevo pensar esto que propone Agustín, la época, porque también la época es una época en la cual lo que ha cambiado, además de la hiperconectividad, y quizás en consecuencia con la hiperconectividad, es la inmediatez con la que se proponen conseguir resultados, la Claro. cancelación de los procesos y la no menor relación al dolor. Hay una relación al dolor que digamos, ha variado en una cancelación, ¿no? No olvidemos que la adolescencia, no quizás como concepto rígido, porque por supuesto que hay adolescencias en general, digamos, hay variadas adolescencias, por supuesto no es lo mismo una adolescencia de un contexto que de otro contexto, pero la adolescencia como quizás etapa vital es entre otras cosas, una etapa que propone elaborar transformaciones o sea, que llaman al dolor, a duelos, en verdad, por cambios en el cuerpo, por, bueno, cuestiones que, como les decía antes, no los quiero aburrir, pero también a definir una identidad, eh, y, y otro detalle para nada menor, se define la adolescencia, incluso el Código Civil lo define, como la autonomía progresiva, como un proceso de autonomía progresiva. Y aquí, y me parece que por ahí puedo tirar esto a la mesa para conversar, convengamos que están mucho más complicados los adolescentes y los jóvenes en este momento para iniciar y poder, digamos, operativizar un proyecto vital que vaya en pos de la autonomía, ¿no? Porque, como decía, el Código Civil marca un poco ahí el paso a la adultez o a la juventud. En tanto, hay una independencia, una progresiva autonomía que, bueno, quita, digamos,
quita dependencia y responsabilidad parental. Nada, quería como agregar esto porque me parece, Sí, Walter, que ahí justo tocaste el punto con esto de había una necesidad de hacer algo para y ahora es más inmediato. Quería agregar algo también, aprovecho que lo tengo a Walter y sí, coincido que hay un desafío. Eh, el desafío de no perder de vista de que los jóvenes están en riesgo. ¿Sí? Tenemos que pensar formas de acompañar a estas juventudes que a través de diversos mecanismos se encuentran expuestos a la publicidad obscena, porque es obsceno la cantidad de publicidad que hay en relación a este tema, el empuje que hay al constante, eh, la necesidad imperiosa de pensar en el dinero y ganar de forma rápida, como decía María, de evitar los Perdón, procesos. porque era un punto que me interesaba ahora que lo abordás, Agustín, y bueno, abierto obviamente a todos. ¿Ese es el móvil? Digo, ¿el móvil es ganar plata y decir voy a vivir de apostar? ¿O es incluso verlo como un juego, como en vez de jugar al Candy Crush, jugar a apostar, que encima te gusta el fútbol y eso? Tengo una respuesta, A ver, pero no la cierra. En Europa y en Estados Unidos, desde hace un tiempo a esta parte, se está dando una discusión en relación a lo que es jugar. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo a esta parte muchas de las empresas regalan los juegos. Ujú. Vos te podés bajar el Candy Crush, te podés bajar el Free Fire, que lo juegan los pibes, te regalan los juegos más importantes, pero dentro de los juegos hay mecanismos encubiertos, hay modelos de negocio en los cuales vos terminás apostando, terminás poniendo dinero. Entonces, de alguna manera, el significante del juego, el derecho al jugar, que es algo que lo que tenemos que promover, se empieza a transformar y a corromper por un modelo de negocio encubierto. Entonces, los pibes, las palabras que utilizan es estuve viciando toda la noche. Mm. Como diciendo, viciando, Sí, de vicio, exacto. es parte ¿estuviste de la jugando o jerga. estuviste viciando? Y por ahí no estuvieron jugando a apuestas online, estuvieron jugando al FIFA. Pero Claro. en el FIFA hay una modalidad de juego que si vos pones plata, o uno de tiros que ahora no me acuerdo, te cambia, te hace progresar, te hace ganar. Entonces, desde hace un tiempo esta parte, las sociedades de pediatría, agrupaciones de padres, se están poniendo también en tensión, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Che, ¿qué está pasando con los juegos? En los juegos se me está sugiriendo que jugar ya es otra cosa. Entonces, bueno, como decía Walter, y lo invito a que aporte su mirada, que tenemos el desafío de disputar sentido ahí, regular, ¿sí? Y Mm, disputar sentido. Me parece sí, yo creo que importante, perdón Walter, te hago una pequeña intervención y ahí te cedo la palabra. Me parece muy importante no desvincular la época, no desvincular la coyuntura de todo esto que está pasando, porque también coincide con que para muchos pibes y pibas cambia también el horizonte de expectativas. El horizonte de expectativas ya no es más entrar a laburar a una fábrica, ya no es más un trabajo en relación de dependencia en el cual crecer, sino una lógica más de salvarse solo, de pegarla Hay rápido. mucho también con la cuestión de la educación financiera que le Bueno, llaman, de los traders. en esta misma semana vimos a la principal aplicación para este tipo de operaciones publicando que una nena de 6 7 años estaba con la aplicación comprando bonos y haciendo cosas. 6 7 años y estamos hablando de una timba un poquito más elegante, pero una timba al Sí, fin. sí. Con una nena de 6 7 sí, años que lo mira, promocionaba el dueño. yo creo que está bueno esta apreciación que acaban de hacer también con el tema financiero, porque en un punto también tiene mucho de eso. La realidad es que son muy pocos los que realmente saben sobre este tema. Sin embargo, se lo habilita a cualquiera a poder ser parte. Y además Y gente, también perdón, es que un estudió, estímulo. ¿no? Y además es un enorme estímulo, porque lo que estamos viviendo en este tema es un estímulo al cerebro permanente, constante. Y el juego tiene esto, porque vos en la apuesta online, volviendo a la apuesta online, y en el mercado financiero te pasa mientras que el mercado está abierto, vos podés ir todo el tiempo jugando. No es que jugás como a lo mejor era antes una carrera de caballo, que ponías a uno y tenías que esperar que el caballo llegara a finalizar la carrera. Acá durante el partido, durante los 90 minutos, vos hasta podés modificar el resultado original que vos habías jugado.
O sea, tiene una dinámica que tiene que ver mucho con esta impronta moderna, ¿no? Del estímulo cerebral, que los jueguitos también lo traen, que es esa cuestión constante de querer estar con esa conectividad y esa adrenalina permanente. Entonces, la verdad que han detectado algo complicado para todos, ¿no? Nosotros le estamos poniendo mucho foco en este momento a los pibes y las pibas, a los chicos, a los adolescentes, pero también lo tenemos con los adultos mayores. Ujú. El mismo problema. ¿Por qué? Porque ya no tienen que salir de la casa para ir al bingo. Lo hacen desde la casa, sentados mientras miran la novela o el noticiero, lo están haciendo y también es un problema. Nosotros, vuelvo a decir, le estamos poniendo el foco porque creemos y entendemos además que es una generación que se está en formación todavía, que tiene mucho recorrido. Y por eso tenemos que intentar de estar atento a eso y porque además el adulto mayor entendemos que ella tiene la posibilidad de discernir mucho más claramente lo que quiere hacer. Pero no es menos cierto que este esquema de facilismo en cuanto a jugar es una complicación. Y lo que ustedes acaban de mencionar con relación al mercado financiero también va en línea con esto, que es una enorme complicación porque le están haciendo creer a la gente que van a ganar plata muy fácilmente. Claro, Y Que la van a verdad es ser que es un Gordon error, Gekko. tremendo error, claro. tremendo error. Es ganancia para pocos, ganancia para pocos. Y un poco en función de lo que decía Agustín, los juegos traen muchas cosas dentro, complicadas, que a veces te mandan a otro lugar, etcétera, etcétera. Y nosotros empezamos a ver también que ahí hay un tema con relación a la pornografía infantil, que también Ajá. vamos a empezar seguramente, yo estoy trabajando en un proyecto para presentar. O sea, hay muchas cosas que este nuevo modernismo en cuanto a la tecnología traen de manera encubierta que antes vos escuchabas el programa de radio, mirabas la tele o tenías el diario. Hoy la sinergia, la dinámica, los mecanismos de cómo funcionan las cosas, es tan dinámico que Mm. realmente es una complicación y para nosotros es bastante complejo porque no tenemos la misma dinámica de la legislatura para poder sacar leyes de manera permanente y continua adaptadas a esta realidad que es Claro. brutal, ¿no? Es brutal. Hoy estaba escuchando justamente algún especialista en inteligencia artificial que decía que en los próximos 20 años vos ibas a lograr que las películas se hicieran a demanda, con los artistas que vos querías, con el argumento que vos querés y en el tiempo que vos querés y te van a armar una película. Hmm. Y bueno, esas cosas hoy nos parecen un imposible. Bueno, no está tan lejos. Por eso digo que nos cuesta mucho con la velocidad que hoy tiene estos nuevos tiempos podernos adaptar de la legislatura, porque además tenemos esto que combinar las cuestiones del gobierno nacional, el gobierno provincial, inclusive los municipios, articular, y a veces, lamentablemente, eh, nos lleva un poco más de tiempo a lo que requiere la necesidad de ese individuo que tiene una problemática. Em, yo pensaba cuando hablábamos mucho, ¿no? Con el tema de la publicidad, el caso este que hablaban recién de Vélez y que lo vemos en otros equipos, en la misma AFA. Eso no sería un primer puntapié. Digo, recuerdo que en algún momento hubo una cosa así que se plantó en general y a nivel mundial, fue con el tema del tabaquismo, ¿no? Ujú. Entonces, La digo, publicidad del De Fórmula cigarrillo. 1, La Fórmula 1, exactamente, que le claro. sacaron a, ¿cómo se los llamaba? autos eran todos marcas Marlboro salió. de cigarrillo, Claro, Marlboro, Malboro era había Ferrari, que varias. era con el color rojo, todo, y en un momento Claro. se Sí, dijeron, o bueno, McLaren, Lotus tenía John Player Speed, no me acuerdo cómo se llamaba, también había varias marcas de cigarrillos que auspiciaban la Fórmula 1. Bueno, por eso digo, la sociedad y digamos los gobiernos, por eso es tan importante la presencia del Estado. Cuando algunos critican el valor de la política o el valor del Estado, tiene que ver con esto, porque alguien tiene que regular esto, Mm. tiene que visibilizar una problemática y tomar una decisión en consecuencia. Si no la tomamos, y la realidad que dejamos a cefa las decisiones, o la dejamos en manos de los privados, que lo que quieren es ganar plata, y no está mal, porque en última instancia una empresa lo que busca es la mayor rentabilidad posible. Esa es la realidad, independientemente que tengan después una fundación, que eso es otro tema, ¿no?
para lavar sus culpas. Pero lo que Y otras digo es, cosas. claro, lo que digo, me parece a mí que así como pasó en su momento con el consumo del tabaco y que hoy lo vemos que en un restaurante si alguien quiere fumar no está mal, pero tiene que salir fuera del lugar. En los aviones antes se fumaba, hoy no se puede fumar. Hay En la cosas que se van facultad. corrigiendo en la facultad. Bueno, yo recuerdo que en mi época, yo soy un poco mayor que ustedes, los docentes mientras dictaban clases fumaban, Sí, Sí. claro. ¿no? Yo fumaba mientras Eh, estudiaba, mientras te tomaba la bueno, cursada. Exacto, el edificio, sí, tres sí, pero digo, facultades. plena clase, el profesor mientras iba dando la clase fumaba y no pasaba nada. Y estoy hablando de la escuela secundaria, ¿no? No estoy hablando de la universidad solamente. Entonces, creo que hay hábitos o costumbres que si tomamos la decisión, si las queremos abordar, los podemos ir cambiando y transformando en favor de las personas. Ahora, hay que ir tomando esas decisiones, es lo que nosotros estamos intentando hacer de la legislatura bonaerense, y después, obviamente, el contexto de la sociedad tiene que acompañar. Esto que decimos, obviamente los clubes tienen sus necesidades económicas para pagar sus gastos, o contratar sus jugadores, o lo que fuese, o mejorar sus instalaciones, buscan recursos. Bueno, encontraron un mecanismo de dónde hacerse de esos recursos. Después habrá que ver si esos son los mejores, o así como pasó con la Fórmula Uno, que antes era solamente marcas de tabaco, lograron reinventarse, ir para otro lado y Ujú. conseguir otros elementos que financien la Fórmula Uno. Bueno, acá habrá que hacer lo mismo, habrá que ir trabajando en conjunto, porque nadie quiere que ningún club cierre, ni nada por el estilo. Queremos que todo el mundo sea libre en cuanto a sus decisiones, pero tenemos que desde el Estado por lo menos inducir a las mejores conductas posibles, siendo muy cuidadoso, porque desde mi punto de vista yo intento ser lo menos prohibitivo posible de nada. Me gusta que la gente tenga la posibilidad de discernir más claramente, por eso sigo intentando que desde la educación de los años más, la escuela primaria, digamos, básicamente se trabaje mucho en prevención y después obviamente con la responsabilidad de las empresas. Nosotros trabajamos mucho con el tema del alcohol cero, y costó convencer a las empresas de que había una decisión en ese sentido. Y se logró, o sea, creo que si hay un trabajo articulado, si se puede avanzar en el diálogo, pero a su vez tener la voluntad concreta de hacerlo, creo que vamos a poder hacer cosas interesantes también en este tema. Entendiendo además que es un tema difícil porque a veces cuando hablamos de las plataformas, tienen su origen en otro país, Claro. ¿no? Totalmente. Y entran, entonces es bastante complejo, es bastante complejo. Pero bueno, no porque sea complejo tenemos que quedarnos de brazos cruzados, sino Totalmente. justamente tal vez es una cuestión de trabajar de manera conjunta con todos los países, que entiendo que la mayoría de los países tiene este problema. Creo que Agustín contaba de algunos países como España o algunos que están Sí. abordando la problemática. A la semana pasada en España salió una ley regulatoria para los creadores de consumos digitales, para influencers, youtubers, y es muy interesante porque también podemos pensar cómo en otros países están abordando el problema para no copiar, porque es otra sociedad, otra época, otra coyuntura económica, pero sí para pensar que también es un problema en otros lugares, que también las juventudes en otros países se ven afectadas y que también hay que hacer algo, porque como decía vos, Walter, el Estado viene a regular el lazo comunitario, lo social. Y si lo comunitario no está, si el Estado no está presente, somos carne de cañón para estas empresas que en vías de tener máximas ganancias, bueno, nos exponen a situaciones de riesgo, estamos expuestos a concluir y a terminar en situaciones de consumos problemáticos. Entonces, bueno, está bueno para pensar esta tensión, hay que darle a la batalla en cada uno de los campos que nos toque habitar, ya sea en la clínica, ya sea en mi caso en las escuelas, cuando trabajo con los pibes y las pibas. Y quiero agregar una cosa que decías, Walter, y ya le doy la palabra a May, que tenemos un desafío también, porque yo encuentro en las juventudes y en los adultos que acompañan que todavía no está hecha la pregunta. Todavía estamos viendo desde afuera que es un problema y muchos de los pibes no reconocen que cuando están apostando en las plataformas en realidad no están jugando porque lo define el programa, lo define la página, si ganás o no ganás, que
muchos de ellos piensan que ganar y que apuestan y pueden ganar dinero y pueden desarrollar un proyecto de vida en base a ese juego. Y no, todavía no se les arma la pregunta de que, más allá de que esté bien o que esté mal, que eso es una discusión que hay que salir de eso, que puedes llegar a concluir en un problema, que su sueño se ve afectado. Retomo esto que decía Walter, de que sus horas y su cotidianidad también se vea modificada, que se modifica su lazo porque en vez de compartir espacios con otros hay más aislamiento. Entonces, los pibes, por lo menos en mi sensación de territorio, todavía yo tengo como que no, todavía no se lo problematizan. Entonces, nos queda un desafío muy grande en abrir preguntas, generar conciencia, generar espacio de reflexión y también trabajando con los adultos que acompañan a las juventudes. Eso es fundamental. Porque también hay Sí, casos donde hay familias que juegan con los pibes. Esto es sin culpabilizar, sin estigmatizar, sin señalar a la persona que juega, obviamente, pero sí hay que generar espacio de reflexión. y después hay nuevos vocabularios que duelen María un había pedido la poco. palabra. Ah, perdón, María, perdón, María. No, solamente quería agregar, Walter, sobre lo que decías, y ahí también una cosita de lo que dijo Agustín, que quizás el norte para legislar sobre esta temática tenga que ver con poner el borde donde hay excesos, porque la tecnología, digamos, y el ámbito, el entorno digital ya es una necesidad, ¿no? Está en nuestras vidas y bueno, también tiene nos sirve, ¿no? Sirve. Pero bueno, ahí donde está el exceso, me parece que ahí es inminente la legislación, sobre todo porque también, bueno, hay investigaciones en Canadá y en Francia sobre el coeficiente intelectual y sobre el déficit cognitivo que se propone por el uso de pantallas, pero que digamos, la lógica de las apuestas genera porque a nivel neuronal, ya sea digamos, el escroleo en pantallas y las apuestas tienen el mismo impacto que es la generación de dopamina. Entonces, bueno, si bien no podemos evadir el entorno digital, sí, me parece que la regulación puede estar apuntada hacia el exceso, que en este caso son las plataformas, sobre todo en sujetos que están en proceso de formación de su identidad, de su subjetividad, pero también de su cerebro, de sus capacidades cognitivas. Y por otro lado, respecto del comentario de Agustín, es clave digamos que todavía, como decimos en adicciones, la droga pega, funciona. Todavía no se genera un problema de eso. El problema es que se endeudaron, entonces van a billeteras virtuales a adquirir, y creo, Walter, que vos estás pensando en esto, en eso me gustaría escucharte. Van a una billetera virtual a pedir un préstamo. Ese es el problema, pero el problema no es que no pueden dejar de jugar. Por eso el consumo problemático, habría que digamos, pensar una estrategia para problematizarlo en las juventudes, en las adolescencias, antes de que se caiga en la patología. Eso es lo que Bien. por ahí quería decir. Bien, bueno, les Sí, simplemente. vamos les vamos a pedir a los tres, porque ya se nos está yendo el tiempo, una última intervención de cierre. Empezamos por vos, Walter. No, simplemente que sepan que estamos comprometidos con el tema, que todo aquel que tenga cuestiones que aportar es bienvenido. Estamos en la plena gestación de una legislación que interpele estas cuestiones, que tengan que ver con la publicidad, que tengan que ver con las billeteras virtuales, que tenga que ver con las plataformas, que busquemos los mejores mecanismos, porque nos encontramos que, vuelvo a decir, que hay muchas de estas plataformas que son ilegales y eso es lo que permite, lamentablemente, que así como hablábamos en su momento o hablamos en la actualidad, un vínculo con las drogas o con algunas sustancias de los soldaditos, hoy estamos detectando los cajeritos, que son adolescentes que financian a otros adolescentes productos de las casas de apuestas ilegales. Por eso que hay un enorme trabajo por hacer. Todos, invito a través de ustedes, que todos aquellos que tengan iniciativas en esta dirección, que se acerquen a la legislatura, que intentemos de generar el mejor proyecto posible para dar las mejores respuestas a nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires.
Aprovechamos para aclarar que Agustín no es el subsecretario, Sí. él trabaja en la subsecretaría, pero no es el subsecretario. Agustín, Gracias por si... aclarar. Un saludo a Sebastián. Claro, ahí está, vas a llegar el lunes y te van a decirme que quisiste robar el cargo, claro, no. No, Por favor, quiero tener un fin de semana tranquilo. tranquilo, claro, por favor. Agustín, si querés hacer tu cierre. Sí, tenemos un desafío, me parece, de cada uno de los lugares que ocupamos, en el caso de ustedes, de los medios de comunicación, de los equipos de conducción, como Walter, como los equipos de trabajo que coordinan mi trabajo, donde yo estoy, eh, de pensar cómo acompañamos estas infancias y estas juventudes en esta época, eh, donde están atravesados por una coyuntura económica que les pega cada vez peor. Y me parece que tenemos que animarnos a seguir disputando sentido sobre lugares donde parece que lo hemos perdido. Donde hemos perdido un poco la batalla ante el mercado, ante la mercantilización de la vida cotidiana, ante las palabras rentabilidad, negocio. Tenemos que seguir disputando sentidos. Y me parece que hay muchísimas herramientas. La democracia ha demostrado que tiene muchas herramientas, muchos programas para pensar y cómo acompañar estas nuevas problemáticas. Así que me parece que tenemos un desafío grande ante esto que está sucediendo y que todavía no sabemos cómo. Me parece que también hay que bancarse el no saber cómo porque es algo nuevo. Y hay que seguir pensando cómo acompañar y cómo encontrar nuevas formas de intervenir ante esto que está sucediendo. María. Bien, bueno, en línea con lo que fueron diciendo, es un desafío de la época. Dicen que ser contemporáneo es estar un poquito más adelantado al momento en que uno vive. Y bueno, los entornos digitales son la nueva realidad. Un poquito lo que decía antes, la legislación y el desafío es dar un borde a los excesos frente a lo que ya está y como decía Charlie García en Influencia, fantasy es un lugar, Mm. eso Eh, ya está instalado. antes Habrá que de, regularlo. Antes de cerrar y agradecerles una pregunta, cuando hacemos algún tipo de nota siempre nos gusta dar más allá de y no quedarnos por ahí en una cuestión, también digamos, la radio de servicio. ¿Hay algún número si alguien que por ahí esté escuchando y diga, apa, tengo un problema o conozco a alguien que tiene un problema o mi hijo tiene un problema, mi papá tiene un problema, lo que sea? ¿Hay algún número así como, no sé, cuando hacemos alguna nota sobre un nieto recuperado? Decimos siempre, ¿no? Que se acerquen a abuelas si alguien tiene dudas sobre su identidad. Cuando hacemos alguna nota sobre violencia de género, damos el 144 acá. ¿Hay algún lugar donde alguien que vea que está atravesando un problema pueda recurrir? Agustín, estás levantando la mano. Sí, la provincia tiene una línea de acompañamiento en salud mental, en problemática de salud mental, que es una línea que surge después de la pandemia. Ujú. Es importante para pensar porque muchas veces la salud mental queda muy pegada a tener los medios económicos para poder acceder. Bueno, Sí. la provincia tiene una línea de atención, acompañamiento y escucha en salud mental, que hay trabajadores de la salud. No es inteligencia artificial, como pasó en otro municipio de la provincia. No Es te una responde un persona. chat. Hay personas. Funciona de lunes a viernes de 8 a 24 horas, si no me equivoco, puede ser, y los fines de semana también. Por ahí se tarda un poquito que te atiendan porque justamente hay personas, trabajadores de salud de diferentes campos. El teléfono es 0800 222 5462. ¿La podés repetir, Agustín? Sí, 0800 222 5462. Es una línea que de acompañamiento de escucha en salud mental. Se planifican y se piensan estrategias de acuerdo a la demanda y el pedido justamente de los usuarios que necesiten, de la gente que llame, ¿sí? A lo que necesiten se puede ir pensando estrategias, ya sea del momento. No es una línea de emergencia, ¿sí? Claro. Es una línea de acompañamiento de salud mental. Perfecto. La línea de emergencia del 107. Walter Torch, entonces, senador de la provincia de Buenos Aires, integrante de la comisión que se dedica específicamente a la prevención de adicciones. María Berteri, psicóloga, especializada también en este tema. Agustín Olivares, trabajador de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dieron para Radio Estación Sur, para los medios comunitarios, para poder hablar de este tema que realmente nos preocupa y que consideramos que es necesario empezar a abordar. Muchísimas gracias por la comunicación y estamos a disposición. Muchas gracias.
Bien, así volvía el conversatorio Arresábado y sigue pasando el tiempo y cuando pasa el tiempo y estamos un poquitito más cerca de julio de lo que estábamos cuando empezábamos el programa. Llega julio y tu WhatsApp lo sabe. De esto vamos a estar hablando después de una canción y la tanda comercial. Alguien me llama por el maldito amor y